Hay situaciones en la vida que te hacen sentir insegura o inseguro, pero hazme caso, confía en ti y sobre todo, no te calles cuando creas que algo no está bien. Mi padre trabajaba con un hombre llamado Luis. Luis pasaba tanto tiempo en mi casa que mi madre llegó a preguntarle si no tenía la suya propia. Hacía comentarios sobre la ropa que me ponía y me preguntaba acerca de mis relaciones con chicos y otras cosas que a mí me daba vergüenza contar. A veces me abrazaba y me pedía un beso diciéndome que él sería mi novio. Yo se lo conté a mi padre y él me contestó que no le tomara en serio, que era un amigo y que solo quería bromear conmigo. Una tarde que me encontraba sola en la cocina haciendo los deberes, vino desde el salón en donde mi familia estaba viendo la tele. Me miró de una forma rara y me propuso ir una noche a su casa para ver unos vídeos muy bonitos. Entonces comprendí que no estaba de broma y le contesté furiosa que no quería ver sus vídeos y que le contaría todo a mis padres si no me dejaban en paz. Desde entonces apenas nos visita. Mi madre se preguntaba al principio por qué. ¿Habrá encontrado otra familia con más cervezas en la nevera?, le contestaba a mi padre riendo. Alguien más fuerte y mayor puede aprovecharse de ti y obligarte con trampas a participar en su juego sexual. Aunque haya conseguido convencerte y hayas cedido, esto es un abuso hacia ti y nunca debes culparte. Piensa que él ha sido más astuto y quédate alerta para que no vuelva a ocurrirte. Yo iba a un polideportivo para niños en silla de ruedas. Jugábamos al baloncesto, nadábamos y hacíamos multitud de cosas. Era guay. David, uno de los monitores, nos caía a la mar de bien. Tanto a mí como a Santi, mi colega. Siempre le comentaba a mi madre lo estupendo que era David. Pero un día, mientras me cambiaba después de la natación, vino al vestuario a ayudarme. Puso su mano sobre mi rodilla y empezó a tocarme. Yo me sentí muy mal, pero no dije nada. Por suerte, alguien entró al poco rato y David se fue. Para tranquilizarme, pensé que lo había hecho sin darse cuenta y que su mano había resbalado sin querer. Mejor era olvidarlo. Sin embargo, la situación se volvió a repetir. Una vez más intenté quitarle importancia, pero al final acabé contándoselo a mi madre. Ella reaccionó diciendo lo bueno que era David y lo mucho que él y su mujer ayudaban al club. Después dijo que yo estaba equivocado y acabó la cuestión. David continuó con lo mismo durante las semanas que siguieron y decidí hablarlo con Santi, aunque temía lo que él pudiera pensar de mí. Santi me dijo que con él también lo había intentado y que tampoco había dicho nada. Y por eso siempre pedía que alguien le acompañase para no estar a solas con David en el vestuario. Aún así, mi amigo sugirió que hablásemos con sus padres. ¿Y si ya no nos dejan volver al club?, dije yo. Pero era un riesgo que debíamos correr. Y al final lo hicimos así. Su madre habló con la mía y fueron a entrevistarse con la directiva del club. David fue despedido. Le reproché a mi madre que no me hubiese hecho caso antes, y ella me dijo que no se lo había contado bien. Pero no era así. Fue mi madre quien no supo escucharme. Muchos piensan que solo los extraños abusan de los menores, pero en ocasiones el abuso parte de alguien cercano, alguien con quien se simpatiza y que de pronto se comporta de modo diferente. Salvo en casos extraños en que una mujer cae en este tipo de delito, suelen ser hombres mayores y chavales jóvenes quienes lo cometen. Mi madre pensaba que mi hermanastro era un buen chico. Le ayudaba a fregar los platos y parecía simpático, pero a mí nunca me cayó bien. Mi madre me decía, ahora forma parte de la familia y tenéis que aprender a convivir juntos. Continuamente buscaba pelea. Un día me inmovilizó en el suelo y se puso encima, obligándome a tocarle la cola. A partir de entonces repetía esto cada 2 por 3 y yo no podía evitarlo porque él era mayor y tenía más fuerza. Me hacía sentir indefenso y hasta llegó a amenazarme, con que si mi madre se enteraba, la convencería de que era yo quien provocaba estos encuentros. A veces sus toqueteos me excitaban, haciéndome sentir tan confuso y tan mal
que no podía dormir cuando me quedaba solo en la cama. Mi carácter se fue alterando. Me volví irritable y estaba todo el día peleándome. Tanto mi profesor como mis colegas del cole me lo notaban, y alguna vez me preguntaron si me pasaba algo. Yo al principio guardaba silencio porque no quería que pensaran cosas raras de mí. Hasta que no pude más y se lo conté todo al profesor. Él, en vez de reírse, me comprendió y me dijo que no tenía por qué seguir aguantando ese tipo de cosas. Mandó a un asistente social para hablar con mi madre. Ella se sorprendió al principio y después montó en cólera. Las cosas se pusieron tan feas que casi me arrepentí de haber hablado. Pero el tiempo lo volvió todo a su lugar. Mi hermanastro se tuvo que ir a vivir con su abuela y yo me alegré un montón de tenerle lejos. Mi madre nunca me culpó. Cuando me acuerdo, no puedo evitar la rabia por dentro, pero procuro que este sentimiento no me amargue y, sobre todo, procuro no pagarlo con mis colegas. Cuando alguien abusa sexualmente de ti, pretende que sea un secreto entre los dos, pero algunos secretos no deben ser guardados. Si estás en esa situación, busca hasta encontrar quien te escuche y sea digno de tu confianza. Cuando era pequeña, la señora María me recogía cada tarde y me tenía en su casa hasta que mi madre llegaba del trabajo. Pedro, su marido, me trataba muy bien. Me llamaba su princesita y yo le llamaba abuelo, aunque no era nada mío. Jugaba conmigo, me divertía con sus historias y me compraba chuches. A mí me gustaba estar con él. Pero cuando no nos veía nadie, él me sentaba en sus rodillas y me abrazaba fuerte. Lo llamaba el achuchón especial. Me acariciaba el pelo y me besaba. Yo notaba su respiración junto a mi cara, muy fuerte y muy rara, y quería que parase porque me daba miedo cuando se ponía así. Un día le dije a mi madre que no quería volver a aquella casa, porque Pedro era un viejo apestoso. Ella me regañó por decir eso, y añadió que si no me dejaba con ellos, ¿qué iba a hacer conmigo hasta la hora de salir de su trabajo? Así que todo siguió igual hasta que tuve edad para quedarme sola en casa. Ahora que soy mayor me doy cuenta de que mi madre nunca entendió lo que quise decirle. Yo por mi parte creo que no olvidaré aquella maldita época. La otra tarde subí a un autobús repleto de gente y un hombre me tocó el culo. Yo me puse muy nerviosa, pero pensé que era mejor fingir que no me había dado cuenta. Él siguió frotándose conmigo y hasta deslizó su mano por debajo de mi blusa. Yo me sentí tan mal que preferí regresar a mi casa andando. Durante el camino no paré de llorar recordando los abusos de Pedro y lo que acababa de ocurrirme en el autobús. Me sentía sucia y llena de asco. Decidí llamar al defensor del menor. También le conté a mi madre lo sucedido cuando era pequeña y las consecuencias que venía arrastrando. Ella se apenó mucho por no haber sabido comprenderme. El abuso sexual puede hacerte sentir tristeza, enfado y sobre todo una gran soledad. No creas que estás solo ni que tienes que resolver por ti mismo la situación. Hay organizaciones que te amparan y en ellas personas dispuestas a ayudarte en cuanto sea preciso. Nunca sabíamos cuándo y en qué estado regresaría mi padre a casa por la noche. A veces se comportaba bien y otras como un energúmeno, gritando y tirando cuando se le ponía por delante. Le oíamos discutir con mamá y en ocasiones pasar de los gritos a las manos. Ella le echó de casa un par de veces, pero siempre volvía y continuaba igual, nada cambiaba. Muchas noches cuando mamá no estaba, venía a mi habitación y me pedía que lo achuchara porque se sentía solo. Como era mi padre, yo tomaba aquello por una muestra de cariño. Él me tocaba por allá abajo y me hacía cosas que me dolían y me daban vergüenza. Pensaba que esto no le ocurría a nadie en el mundo más que a mí. Me creía culpable y no sabía cómo acabar con la situación. Llegué a tenerle miedo, porque me decía que mataría a mamá si me chivaba. Así continuamos durante años. Nunca me atreví a hablar por temor a que no me creyeran, o peor aún, a que mis padres se separaran y me quedase sin familia, así que aguanté.
Pero una noche le vi entrar en el cuarto de mi hermanita pequeña y me figuré que estaba haciendo con ella lo mismo que hacía conmigo. Fue entonces cuando se lo dije todo a mamá. Al principio ella no quería creerme, pero luego se puso furiosa y llamó a la policía. Mi padre tuvo que irse de casa y no le dejaron regresar. A mí me llamaron a declarar en su juicio y fue muy duro. Sigo añorándole, recuerdo los buenos ratos que pasábamos juntos. Yo tocaba el saxofón y él me acompañaba cantando. Sin embargo, me alegro de haber acabado con las visitas nocturnas. Me alegro de haber dado aquel paso. Ahora mi vida ha vuelto a ser normal.